Y aunque vayas a una iglesia y aunque tengas tiempo de cristiano, tienes que volver a Dios. Y con esa intención vamos a cambiar un poquito el nombre del programa, con la intención de que te quede más claro, para que te ubiques más pronto cuando lo escuches. Volver a Dios es volver a la palabra. Así es que volviendo a Dios ahora es volviendo a la palabra. Ojalá y te familiarices pronto con el nombre Volviendo a la Palabra. Vamos a tener página de internet que yo creo que la próxima semana ya va a estar lista, www.volviendoalapalabra.com. Vamos a tener, o ya tenemos más bien, Facebook, es Volviendo a la Palabra. Y esa es la intención, hay que volver a la palabra, pueblo de Dios. La semana pasada, de hecho, terminamos una serie de mensajes de cómo leer, de cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué leer la palabra? ¿Por qué llegamos a ese tema? Tal vez ya ni te acuerdes, pero comenzamos en ese tema porque estábamos leyendo la primera carta de Pedro. ¿Recuerdas? Hoy queremos retomar la primera carta de Pedro. ¿Ok? Si tienes tu Biblia, acerca tu Biblia y vamos a seguir ahí en Primera de Pedro. De hecho, Primera de Pedro 1, ahí al final, si te acuerdas, es cuando nos dio pie para hablar de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, y dice ahí en el 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios debe ser todo para el cristiano. Por eso hablamos de cómo debemos leerla. Por eso hablamos de cómo debemos estudiarla. Y lo más importante, hablamos de cómo debemos interpretarla. Y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en Primera de Pedro 1 y aquí vamos a continuar hoy. Ojalá puedas tomar tu Biblia y lee conmigo Primera de Pedro 2. Y principalmente vamos a poner en práctica lo que aprendimos de cómo interpretar. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos, ¿ok? Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí vamos a poner en práctica las reglas que aprendimos para interpretar. Por ejemplo, estos 3 primeros versículos, lo primero que tenemos que saber es que vienen del contexto del capítulo anterior. Es decir, la Biblia está dividida en capítulos y en versículos. Pero cuando se escribió originalmente, esto no existía. Es decir, originalmente son cartas escritas de corrido. Claro que son de bendición los capítulos, son de bendición los versículos, los encabezados también, pero algunas veces eso mismo ya nos hace pensar que el tema cambió cuando sigue siendo el mismo tema. Siempre recuerda eso. Son cartas escritas de corrido y sin divisiones. Entonces, el 2:1 es la continuación del mismo tema con el que terminó el capítulo 1. Ahorita veíamos en el 1:25 que terminamos, la palabra permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, desead como niño recién nacido la leche espiritual. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la leche espiritual? Está hablando de la palabra de Dios. De hecho, en algunas versiones así lo menciona en la Biblia, la leche espiritual de la palabra. No sé qué versión estés utilizando tú, pero algunas así lo mencionan. Pero además
No solo eso, por la Biblia se ve que hace la misma alegoría varias veces. Por ejemplo, Hebreos 5, del 12 al 13. Hebreos 5, del 12 al 13 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra. Todo el que participa de la leche, ¿te das cuenta? Primera de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Os di a beber leche, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, leche se está refiriendo a la palabra, ¿no? Pablo habla en otro tenor, como un principiante todavía, pero se refiere a la palabra. Se refiere a la palabra de Dios. Y aquí Pedro nos dice que debemos, fíjate bien lo que decía ahí, debemos desearla como un niño recién nacido. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Alguien que tenga bebé, o si te acuerdas cuando tus hijos eran bebés, ¿cómo desea un bebé la leche? Puedes poner los ejemplos que quieras, cómo lloran, cómo se desesperan, pero para acabar pronto, sin leche, no viviría ese niño. Y así debiera ser la palabra para nosotros. La leche es la vida para un bebé. La palabra debiera ser la vida para el cristiano. ¿Tienes esa hambre por la palabra? ¿Llorarías como llora un bebé? ¿Te desesperarías si no tuvieses la palabra? Eso es de lo que estamos hablando. Eso es de lo que hemos estado hablando las últimas semanas. La necesidad de la palabra de Dios para el cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Cómo saberlo? ¿Deseas la palabra de Dios como si de ahí te dependiera la vida? ¿Como si sin palabra no pudieses tener vida? Pero además dice otra cosa, míralo bien. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero dice, no adulterada. La leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios no adulterada. Esa es la que debemos desear. No debemos desear cualquier palabra, no debemos de ir a cualquier iglesia, sino a la palabra de verdad. Debemos de buscar la sana doctrina. Es decir, el cristiano de verdad desea la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no adulterada. Yo te pregunto, ¿cómo sabes que en el lugar que te congregas te dan palabra no adulterada? No hay forma, hermano, si no lees la palabra de Dios por tu cuenta. ¿O qué otra forma conoces? Hoy es lo que más existe en las iglesias, aunque se dicen cristianas, están llenas de palabra de Dios adulterada. Pero para empezar, hoy te pregunto, ¿sabes siquiera lo que es la palabra adulterada, lo que significa la palabra adulterada? Aquí en Primera de Pedro 2:2 se usa esto, adulterada, y es la misma palabra que usó Pablo en Segunda de Corintios 4:2, cuando dijo: antes bien renunciamos al oculto, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Es la misma palabra. Ahora, ¿te acuerdas cuando hablamos de escudriñar la palabra? La orden de Dios ni siquiera es, hermano, lean la palabra como yo te digo hoy. La orden de Dios fue: escudriñen la palabra. Tenemos que escudriñar en la palabra, tenemos que hurgar en la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar un diccionario, tienes que buscarte una concordancia, tienes que buscar herramientas. ¿Qué haces sentado en una iglesia todos los domingos? ¿Tú crees que eso te va a llevar al cielo? Hay que buscar lo que Dios quiso decir de verdad, hay que buscar herramientas. De las mejores herramientas que existen, hermano, yo no sé si las has escuchado, es la concordancia Strong.
Aunque hay muchas de otros autores y todas son de utilidad, todas son de bendición. Pero la Strong es la más completa, ¿verdad? Es diccionario en hebreo, es diccionario en griego, es concordancia y trae otras cosas más, ¿no? Y a propósito de esto, hoy traemos una Strong de regalo, ¿no? Y hoy la vamos a regalar por medio de mensajes al cel y correos electrónicos, ¿ok? Para que lo escuches bien, vamos a regalar una Strong por medio de mensajes al celular, que ya te lo dimos hace rato, es el 818-252-8607, y también por medio de correos electrónicos, también ya te lo dimos, es volviendoa.dios@hotmail.com, volviendoa.dios@hotmail.com. Te vamos a regalar una concordancia Strong con mensajes, ¿no? No solo serán los mensajes de hoy, vamos a recibir mensajes toda la semana. Ya sabemos qué número va a ser el ganador, y comenzando el programa de la próxima semana vamos a decir el nombre de quién se la ganó y dónde la va a recoger. Es de mucha bendición tener una concordancia. Es de mucha bendición tener herramientas. Por ejemplo, aquí vemos la palabra adulterar. ¿Y sabes qué significa? Por ejemplo, en la Strong es la palabra 1389. No es la misma que se usa para adulterio. Adulterio como de engañar a tu cónyuge. No es la misma. O sea, esta palabra viene de la palabra griega dolo. Yo creo que has escuchado cuando usamos la frase, oye, lo hizo con dolo. Pues más o menos por ahí va el significado. Adulterar significa señuelo, engaño, truco, mentira o trampa, entrampar. Es decir, adulterar es igual a entrampar, a poner trampa. Lo que quiere decir aquí es que hay personas que usan la palabra de Dios como señuelo, usan la palabra de Dios para engañar. ¿Te das cuenta? Quiere decir que hay personas, que hay sacerdotes, que hay predicadores, que hay pastores que te están poniendo una trampa con la misma palabra de Dios. Esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos hablado. El diablo usa la palabra de Dios, pero torcida, la adultera. Te manda al infierno con la misma palabra de Dios. Por eso hay tanta mentira, por eso hay tantas religiones diferentes con la misma Biblia. Por eso en los cristianos evangélicos, tantas doctrinas distintas. Y tú te preguntas, pero si están usando la misma Biblia. ¿Nunca te has preguntado por qué? Pero hoy casi siempre piensan, y erradamente, hoy piensa el evangélico, no, todos están bien. Yo he escuchado pastores que dicen, es que todos somos hermanos, el pentecostal, el bautista, el metodista. Oiga, aunque todos piensen tan distinto, ¿sabes? Eso es imposible. Por eso dijimos un día, ten cuidado, porque los testigos de Jehová usan la Biblia. Ten cuidado porque los católicos usan Biblia. Yo no sé si has escuchado aquí mismo en la estación un programa católico los martes con Biblia. Con Biblia estaban enseñando que a Dios le agradan las imágenes. Con la Biblia te decían que hay que bautizar a los niños. Con Biblia, torcida, claro. Pero todos usan Biblia. Los protestantes de la misma Biblia hemos sacado tantas doctrinas diferentes. O tú dime en qué se parece un pentecostal a un bautista. En nada. Pero ¿por qué pensamos que ambos van al cielo? No puede ser, quieras o no. Entre tanta denominación que hoy existe, no todas tienen la verdad. Oye, entonces ¿quién la tiene? Preocúpate por descubrirla. Cuida tu vida. Tu vida está en juego. Pero lee la Biblia, donde dice que si recibes el Espíritu, caes al suelo y te revuelcas. Oye, aquí hay un versículo que parece, acuérdate que no se puede hacer doctrina con un solo versículo. ¿Dónde dice que somos salvos repitiendo una oración? No, es que Romanos 10:9, ¿y ya leíste todo el contexto? ¿Ya leíste todo el capítulo? ¿Ya leíste todo el libro? Despierta, hermano, despierta. Date cuenta lo que está pasando.
hay que escudriñar la palabra de Dios. De ser preciso, hay que escudriñar cada palabra, cada versículo. Te voy a poner otro ejemplo. En tu iglesia piden el diezmo, ¿no? Y te dicen, trae tu diezmo o tu ofrenda al alfolí, ¿no? Y yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es un alfolí? Si vas a un diccionario, por ejemplo en la Strong, la palabra 214, alfolí, significa almacén, bodega o granero. Alfolí es una bodega. En el Antiguo Testamento se ve que era una bodega al lado del templo donde se guardaban los diezmos, es decir, el alimento, los granos, porque el diezmo fue alimento siempre, pero era una bodega. Y hoy las iglesias te dicen, mira, ahí está la cajita, ese es el alfolí, ¿no? Échale ahí el billete, y si no le echas, estás robando a Dios. ¿Por qué te dejas que te tuerzan la palabra? ¿Por qué te dejas que te tuerzan la palabra? Esto es lo que está pasando hoy. Cuando tú quieres atrapar un ratón, ¿qué haces? Le pones una trampa, ¿no? ¿Y luego qué le pones a la trampa? Claro que quesito, porque al ratón le gusta. Y si fueras el diablo y quieres atrapar a un cristiano, ¿qué le pondrías a la trampa? Pues claro, pedacitos de palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando al cristiano hoy. Hoy creemos que toda iglesia que dice en su fachada, templo cristiano, ya es de Dios, ¿no? Hoy creemos que todo pastor que trae la Biblia sudando bajo el brazo, viene de Dios. Hoy creemos que todos los que predican en una estación que se dice cristiana vienen de Dios, pero no es así, no es así. El Señor nos dice que tenemos que discernir, nos pide que agucemos nuestro discernimiento, hermano. Sigue leyendo, ve leyendo despacio. Siempre que leas la Biblia, ve leyendo despacio, ve saboreándola. Mira lo que sigue aquí. Esto es lo que más molesta a algunos cuando dijimos, no se puede ser salvo sin estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y eso molesta a la gente, pero mira lo que dice aquí, en el 2 ya leímos, desead la leche no adulterada, ¿verdad? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te das cuenta? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que te hace crecer para salvación? La palabra de Dios. Si no vas a la palabra de Dios por tu cuenta, ¿cómo vas a crecer para salvación, para ser salvo? Eso es lo que enseña la Biblia. Si fuésemos salvos con solo repetir una oración, ¿para qué dejaría Dios una palabra tan grande? Y deja tú tan grande, ¿para qué? ¿Por qué no haría solo una tarjetita, vamos, donde dijera, repitan todos esta oración y ya se salvan? ¿Te das cuenta? Si somos salvos yendo o perteneciendo a una iglesia, yo te pregunto a ti que eres cristiano, ¿no es lo mismo que dicen los católicos? Y hoy nosotros venimos a pensar igual. Después ellos tienen su papa que es infalible. No, ahora nosotros, nuestro pastor que también es infalible. No te dejes engañar. No se puede ser salvo sin estudiar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las sagradas escrituras son las que te hacen sabio para la salvación. ¿Te das cuenta? Jesús dijo en Juan 6, la palabra que les he hablado es espíritu y es vida. La vida está en la palabra. No en otro lado, no en una iglesia, no en un pastor, ni en Benedicto, ni en Paquito, ni en Richard, ni en ningún de los que hoy se llaman apóstoles ni profetas. La vida está en la palabra de Dios. Dice, pero es que Romanos dice que repitamos la oración. ¿De veras? ¿En dónde dice? ¿No ves Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Otros dicen, pero es que somos salvos solo por creer. ¿Y creer en qué?
El diablo cree y tiembla. Jesús nos dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, claro que es salvo, pero el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Biblia, ese es el creer que salva, creer la palabra, creer la Biblia, estudiar la palabra para ponerla por obra. Para ponerla por obra. Acuérdate que Santiago dijo ser hacedores y no tan solo oidores. Primera de Pedro 2:3 sigue ahí con nosotros. Desear la leche espiritual. Dice en el 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, debes desear la palabra de Dios. Dice, pero si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si es que ya eres salvo, si es que ya fuiste cubierto por su gracia, si es que ya recibiste su perdón. Es decir, si el Señor te perdonó, si el Señor te salvó, si ya tuviste tu encuentro, en tu corazón debe haber habido un cambio y debes desear la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando conocí a Dios en un hospital y sin saber por qué, lo primero que pedí fue una Biblia. ¿Por qué? No lo sé, ¿sabes? Un día antes de llegar a ese hospital yo no conocía a Dios y un día antes yo me puse mi última borrachera, tan solo para despuesito pedir una Biblia. Y sabes, yo no he parado de leer la Biblia desde entonces. Pero esto no es algo raro. No, de hecho, ni debiese hablar de mí. Yo conozco muchos hermanos. ¿Qué es lo que ha pasado en su vida? Dicen, es que desde que conocí a Dios me entró un hambre por leer la Biblia. Se tiene hambre por la palabra. Un deseo que antes no conocías. Eso es lo que está diciendo Pedro. El que conoció a Dios, el que se encontró con Dios, el que probó su benignidad. De pronto, de un día para otro, desea la palabra. Y hoy tenemos tantas confusiones. Hoy decimos, el que es cristiano, el que ya recibió el Espíritu. Dice, mira, anda hablando en lenguas. ¿Qué tiene que ver eso, hermano? El que tiene el Espíritu desea su palabra, pero hoy nos hemos llenado de tonterías. Personas que dicen, he escuchado que platican, el domingo agarró el Espíritu a mi pastor, sí, luego comenzó a saltar y saltar como un loco. ¿Te imaginas? Eso hace el Espíritu de Dios, pero hoy nosotros todos nos lo tragamos por ignorancia. No, lo tocó el Espíritu y se cayó, ¿no? Y se revuelca por la iglesia, ¿no? A la otra, ponle un trapeador, sirve que va limpiando la iglesia, ¿no? No, en mi iglesia se derramó el Espíritu y todos andaban haciendo como animales, ¿no? Hay iglesias donde los muchachos se suben unos arriba de otro y comienzan a correr y a hacer ruidos raros y ellos piensan que es porque les cayó el Espíritu de Dios. ¿Tú crees? Otros aullando, gente riéndose como tontitos. Todos dicen, es que le agarró el Espíritu al pastor y se comenzó a reír. ¿Será eso el Espíritu? ¿Será eso el Espíritu? Aquí es lo que está diciendo Pedro. Si eres cristiano, si probaste su benignidad, desearías la palabra. Desearías la palabra. Y hoy hay tanta gente de este tipo de iglesias. Se derramó el Espíritu el domingo, hermano, hubieras visto. Y lees la Biblia, hermano. No, pero se derramó el Espíritu. Entonces, ¿cómo sabes que era el Espíritu? Todo ese tipo de movimiento carismático, pentecostal, neopentecostal, de prosperidad, de milagros, su común denominador. Si tú vas a una iglesia, tú mírate. No te enojes conmigo. No leen la Biblia. Es la verdad. Entonces, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu? El que tiene el Espíritu desea la palabra de Dios. Te voy a repetir los números aquí en cabina por si quieres llamarnos. 8375-5051. 8375-5055. Y acuérdate que tenemos hoy un regalo para ti, pero solo por medio de mensajes para que no se nos interrumpan, no se saturen las llamadas, ¿no? Mándanos un mensaje al celular para que participes en la rifa de una concordancia Strong, ¿no? Mi celular es el 818-252
8607 y también por correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendoa.dios@hotmail.com. volviendoa.dios@hotmail.com. Y vamos a seguir con el tema. Estamos hablando lo que dice Pedro, el que tiene el Espíritu, el que conoce a Dios, el que ya ha probado su benignidad, desea la palabra. Desea la palabra y desea la palabra no adulterada. Eso es, debe de gustarte la palabra de Dios no adulterada. Nada de que prosperidad, nada de que las fábulas, nada de milagros, nada de shows, nada de conciertos, nada de profecías. Palabra de Dios, sana doctrina, pero solo si es que probaste la benignidad del Señor. Fíjate cómo dice, si es que en verdad eres hijo de Dios, te deseas la palabra. El Salmo 119, 103. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es lo que es la palabra para el cristiano. Es vida, es el aire para respirar. El cristiano no puede pasar un día sin leer la palabra de Dios. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su delicia. El cristiano medita en la palabra de día y de noche. El cristiano se la enseña a sus hijos. El cristiano no tiene otro tema más que la palabra de Dios. Se deleita en la palabra. Mira lo que sigue ahí, Primera de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando de Jesús como la piedra viva. Y dice al principio, acercándoos a él. Ahora, ¿cómo me acerco a él? Otra vez, ¿cuántos cristianos hay hoy que se creen cristianos porque van a la iglesia? Estar en una iglesia, escúchalo bien, no te hace cristiano. Tú ya habrás oído ahí comparaciones que parecen chistosas, pero es verdad. Si te sientas en una cochera, ¿eres un carro? Si te metes en una jaula, ¿eres pájaro? No. Entonces sentarte en una iglesia no te hace cristiano, hermano. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Acercándose a él. ¿Qué es acercarse a Jesús? ¿Cuántas veces has escuchado esto? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Aquí nos dice, ¿quieres acercarte a Jesús? Pero otra vez, en el contexto. ¿Cuál es el contexto? En la palabra de Dios. Acercarse a Jesús es acercarse a la palabra. Él es la piedra viva. Acercarse a esta piedra viva es acercarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la piedra viva hoy para nosotros. Volverse a Dios es volver a la palabra, lo que decíamos al principio. Oye, no lo entiendo así. Sigue leyendo el contexto. Ahora lee para abajo. Primera de Pedro 2:4, ya vimos, acercándoos a él. En el 5 dice, vosotros también como piedras vivas. En el 2:6, por lo cual también contiene la escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Está hablando de Jesús. Pero luego en el 2:8, fíjate lo que sigue. Piedra de tropiezo y roca que hace a caer. Jesús es la piedra de tropiezo. Y mira lo que dice después. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús fue y es la piedra de tropiezo. La palabra de Dios lo es hoy también. Tropiezan en la palabra. En la palabra se ve a Jesús. Muchas veces mencionar
a Jesús como piedra de tropiezo, como piedra que hace tropezar. Por ejemplo, en Mateo 11:26, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Pablo dijo en Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y Jesús volvió a decir en Mateo 21:42, ¿nunca leíste la piedra que desecharon los edificadores? Ahora es la cabeza del ángulo. Bueno, pues el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Jesús es esa piedra de tropiezo, pero lo que está diciendo aquí Pedro es, para nosotros hoy esa piedra es la palabra. ¿Por qué? Acuérdate lo que hemos hablado. Jesús mismo es la palabra de Dios. Hoy para nosotros la palabra de Dios es ese Jesús vivo. Así lo dice en Juan 1. ¿Recuerdas en el 1:14? La palabra fue hecha carne. La palabra fue hecha carne. Aquí Pedro está haciendo la misma analogía. Habla de Jesús como piedra de tropiezo. Pero al final de la analogía, Jesús es la palabra, la piedra viva es la palabra, es la palabra. Y así es, así como para unos cuando vino el Señor, vino a ser tropiezo, igual como para otros fue vida. Hoy mismo la palabra de Dios es vida para muchos, pero para otros puede ser tropiezo. Lo que hagamos con Jesús, es decir, lo que hagamos hoy con la palabra de Dios, es lo que determina nuestro futuro eterno. Tenemos que leer la palabra, tenemos que seguir la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que desear la palabra como el bebé desea la leche no adulterada. Aquí en el 2:8 dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Desobedecer la palabra, eso es tropezar, porque desobedecer la palabra es pecado, porque desobedecer la palabra te lleva a la perdición. Tú mismo respóndete. ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Cómo la vas a obedecer si ni siquiera la lees, hermano? Eso es lo que queremos que entiendas. No es suficiente lo que te dan en la iglesia, no es suficiente. No puedes ser salvo así vayas a la iglesia 100 años. Si no lees la palabra por tu cuenta, no serás salvo. No serás salvo. Primera de Pedro 2:9. Mira lo que dice ahí. Vosotros sois linaje escogido. Si te fijas primero, hasta el 2:8 nos habló de los que se pierden, los que no desean la palabra, los que no obedecen a Dios. Pero aquí les empieza a decir, pero ustedes no. Vosotros sois linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿A cuánto nos gusta decir esto? Es que yo soy cristiano, es que yo ya fui salvo, es que yo fui comprado por Dios, Dios murió por mí, Él me escogió, Él me llamó. ¿Pero para qué, hermano? ¿Para hacerte rico? ¿Para que no enfermaras? ¿Para ver qué se te ofrecía? Te llamó para decir, oye, ¿qué desea ahora mi rey? O sea, tú eres el rey y el Señor te sirve. ¿Qué es lo que dice aquí Pedro? Pueblo adquirido por Dios. Para empezar, ya no te perteneces, le perteneces a Él. Te compró, dice la Biblia, a precio de sangre. ¿Para qué te compró? No te compró para descansar. No te compró para que te aplastes en la iglesia los domingos. No te compró para que no hagas nada. Te compró para que seas luz, dice la Biblia. Dice aquí Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es evidencia, otra evidencia de que eres cristiano. ¿Estás predicando el evangelio? No prosperidad, hermano. Tú que andas predicando, acércate a Dios y te va a resolver todo. Pues cualquier persona se acerca. Pero lo que nos mandan predicar es el evangelio. ¿Lo estás anunciando? El evangelio. ¿Sabes tan siquiera lo que es el evangelio? El que es salvo anuncia el evangelio. El que es salvo anuncia al que lo salvó.
El que es salvo vive para aquel que lo salvó. No conserva sus deseos ya. Tiene los deseos de Cristo. El que es salvo deja sus deseos pasados y toma los de su Señor. ¿Es así en tu vida? ¿O aún estás deseando dinero y cosas materiales? Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos sido salvos por su gracia. ¿Cómo podemos pedir dinero? ¿Cómo podemos pedir prosperidad? Por gracia fuimos salvos, siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre en la cruz. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Los que hemos probado su gracia, los que hemos sentido su bondad, los que hemos vivido el evangelio, dice Pedro, esos no tienen los mismos deseos. Esos desean la palabra, esos desean la palabra de Dios, y esos salen a anunciar la palabra de Dios. Esos viven para anunciar el evangelio. El evangelio. Esos no desean las cosas del mundo. Mira lo que dice aquí en el 2:11. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que te abstengas de los deseos de la carne. Pero para empezar, dijo, el que es cristiano es un extranjero en este mundo. Dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos ni siquiera mexicanos. Dice la Biblia, ya no hay judío, ya no hay griego. Somos hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es una tristeza, hermano, ver iglesias celebrando el grito de independencia. Es una tristeza ver iglesias vestidos de charros y con una bandera mexicana. Es una tristeza. Y cuidado, porque ya viene Navidad. Ya están las iglesias preparando el pino. Ya están las iglesias sacando las esferas. Ya están las iglesias sacando el disfraz de Santa Claus. ¿Qué está pasando, iglesia? Se nos manda a vivir como extranjeros en esta tierra, sin desear las cosas materiales, sin desearlas. Nuestros deseos cambiaron, nuestros deseos son los de Cristo. Dijo en el 2:11 que os abstengáis de los deseos carnales, de los deseos materiales, de los deseos del mundo. Acuérdate que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios, sus deseos son los de Dios. Ya no deseas cosas de la carne, sino las cosas que desea Jesús. Recapacita, hermano. No busques emociones, no busques milagros, no busques shows, no busques música, no busques dinero. Dice la Biblia, busca a Dios mientras puede ser hallado. Busca al Señor mientras puede ser hallado. El cristiano ha crucificado sus deseos junto con Cristo. Ha crucificado sus deseos. Jesús nos dijo, niégate a ti mismo, carga la cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Cuida tu vida, hermano. Protégete con la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios y busca personas así. Reúnete con personas que amen la palabra de Dios. Júntate con hermanos a leer la palabra de Dios, no a platicar de fútbol. Por el amor de Dios. Busca también una iglesia así, que abunde la palabra de Dios. Pero lo que dice aquí, la no adulterada. No permitas que te adulteren la palabra de Dios. No permitas que te adulteren la palabra de Dios. No te dejes engañar. Si estás en una iglesia donde predican de un solo versículo, sal de ahí, hermano. Sal de ahí. Si en tu iglesia hay días que ni siquiera
abren la Biblia. Si te dicen, hoy no vamos a leer la Biblia, hoy vamos a gritar, sal de ahí, hermano. Huye. Huye. Si solo están gritándote que eres un campeón, sal de ahí. Sal de ahí. Busca una iglesia que te diga que eres pecador, porque eso es lo que eres. Sal de iglesias que te dicen que naciste para triunfar. Tú no naciste para triunfar. Esa es mentira del diablo. Huye de un pastor al que le encantan los cuentos, a los que le encantan las fábulas, que si somos como una flor, que si somos como un elote. Sal de ahí. Sal de ahí. Busca la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios no adulterada. Busca la sana doctrina. Huye, hermano, la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, salid de ella. No toques lo inmundo, no toques lo inmundo. Huye, huye de tu pastor. Si se la pasa contando chistes, para eso nos hubiésemos quedado en el mundo. Ve a ver a Polo Polo. Los pastores no deben ser cuentachistes. Huye del entretenimiento cristiano. Huye. Huye. Esos dicen, pero Jesús tenía humor. Perdóname, Jesús nunca fue un payaso. Esto es serio. La vida de las personas está en juego. Tu vida está en juego. Tu destino eterno está en juego. Y lo estás tomando a la ligera. Date cuenta que puedes amanecer mañana en el infierno, hermano. Date cuenta que esto es serio. Huye. Huye de los que te predican superación personal. Huye de motivadores cristianos. Huye de los mentados G12. Huye de la metafísica cristiana. Huye de todos los que te quieren exaltar a ti. Tú eres esto, tú mereces, tú eres hija de un gran rey, tú mereces todo. Huye de los pastores que solamente te soban el lomo. Huye de los pastores que les gusta exaltar. Huye de los pastores que les gusta ser exaltados. Huye de tipos que se creen Dios. Huye de pastores que se sienten bajados del cielo. Huye de pastores que les gusta ser glorificados. La gloria es solo para Dios. Huye de ese pastor si se acaba de poner título de apóstol, si se puso un título de profeta. Huye, es un engañador. Huye si tu pastor necesita guardaespaldas. El Hijo de Dios solo confía en Dios. Si tu pastor tiene guardaespaldas, no es un pastor de Dios. Si en tu iglesia predican prosperidad, te están engañando, hermano. Huye de pastores avariciosos. Solamente se quiere hacer rico a tus costillas. No le importas. Él te vendería al diablo por dinero. Huye de pastores ladrones que se quieren hacer ricos, que predican el diezmo cuando hoy no aplica para nosotros. Si alguien te predica el diezmo, solo hay dos cosas: o es un ladrón o es un ignorante. Para el caso es lo mismo. Huye de esos pastores flojos que no quieren trabajar. Huye de evangelistas que andan comerciando con el evangelio. Huye. A la hora que veas a tu pastor cómo vive, pregúntate si vive como Jesús o si parece artista cuando sale al escenario. Es increíble. Pastores con guardaespaldas. Huye, corre por tu vida, sal de ella, pueblo mío. Despierta, iglesia, despierta, hija de Dios. ¿Qué estás haciendo? Huye de pastores que te venden todo. Huye de pastores que te venden la bendición. Huye de pastores que te venden la oración. Huye de pastores que te venden milagros. Te venderían a su mamá por dinero. Huye, hermano, sal de ahí por el amor de Dios. Dios quiere ser tu pastor. Dios te quiere cuidar. No te dejes engañar, que si no les das, caes en la maldición de Malaquías. Que no te asusten. Ven a los brazos de Dios. Ven a la Biblia. Busca a Dios en su palabra. Huye de pastores que comienzan a hablar en lenguas en el púlpito, mientras que la Biblia lo prohíbe. Lee 1 Corintios 14. Lo prohíbe si no hay intérprete. A la hora que comiencen a lengüerear, párate, sal de ahí, no participes, no ofendas a Dios. Huye de pastores que te ofrecen cosas que solo corresponden a Dios.
Huye de campañas de milagros. No vayas a esas campañas. Huye de esos milagreros de hoy. Huye de esos cuartitos de oración. Huye de esos payasos que reprenden demonios cuando en realidad están trabajando para el diablo. El diablo también hace milagros. Lee Mateo 24. Huye de pastores que creen que pueden ordenar al Espíritu Santo. Huye de ellos cuando comiencen a dar órdenes al Espíritu. Párate, hermano, salte de ahí. No ofendas a Dios. No tengas parte con esos engañadores. No caigas en la tentación de declarar o decretar. Dios no es sirviente de nadie. Dios no está para servirnos a nosotros. Dios está para que lo obedezcamos. No caigas en esas tentaciones. No andes reprendiendo demonios. Busca la santidad. Busca la palabra de Dios. Deja el pecado. Deja de pecar. Amigo católico, date cuenta que Dios odia la idolatría. No necesitas intermediario. Lee Mateo 6:6. Entra en tu cuarto. Tu Padre está en lo secreto. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Testigo de Jehová, ten cuidado. Ten cuidado con lo que piensas de Jesús. Eso determina tu futuro eterno. Jesús es Dios. Te guste o no te guste. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Pentecostal, deja de ofender al Espíritu. Acuérdate que hay un pecado imperdonable, la ofensa contra el Espíritu. El Espíritu de Dios no se tira al piso. El Espíritu de Dios no hace ruidos de animales. El Espíritu de Dios no se ríe como un tonto. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. A la hora que en tu iglesia comience el desorden, cuando comience el tiradero al piso, sal de ahí. No participes, no ofendas a Dios, no hagas cosas solo porque los demás lo hacen. Busca a Dios en la palabra. Sal de iglesias donde no prediquen la cruz. Sal de iglesias donde no prediquen que tenemos que padecer. Sal de iglesias que no te prediquen el arrepentimiento. Sal de iglesias que no te confronten con el pecado. Si estás cómodo con tu pecado, tu iglesia está mal. No se puede ir. Si fuese la casa de Dios, ¿cómo vas a estar cómodo con tu pecado? Por el amor de Dios, hermano, cuida tu vida, hermano. Regresa al Señor, regresa a Dios, vuelve a su palabra. Escoge la vida. Escoge la vida. Despierta, pueblo cristiano. Despierta. Despierta. ¿Por qué eres tan renuente a ir a la palabra de Dios? ¿No te das cuenta que de eso depende tu futuro eterno? Cuida tu vida, hermano. Ten discernimiento. Primera de Juan 4:1. Probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo los vas a poner a prueba? Regresa a la palabra de Dios. Regresa a la cruz. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos el próximo jueves. Mi ciudad. Autoridades del municipio de Monterrey insistieron en la petición al gobierno estatal para que se haga la declaratoria de zona de emergencia y posteriormente de desastre para que puedan acceder a recursos del Fonden. Así lo informó el